Hey, ¿qué tal amigos? Recientemente compartí dos videos, uno sobre el futuro laboral y el reemplazo masivo por inteligencia artificial y el otro sobre mi experiencia creando una aplicación para macOS sin ser programador, más los resultados económicos tras publicar dicha aplicación en la plataforma. Hoy en cambio quiero demostrarles lo sencillo que es crear una aplicación para iOS haciendo un juego de memoria en vivo con ustedes y me encantaría llevarlos conmigo en el paso a paso para poder lograrlo, así que sin más preámbulos vamos ya directo al vídeo. A ver, aquí estoy compartiendo mi pantalla, perfecto. Como pueden ver, aquí tengo unas imágenes que le pedí hacer a ChatGPT, que las he llamado Card 1 o Tarjeta 1, Tarjeta 2, Tarjeta 3. Son ilustraciones muy sencillas de ciudades de Europa. Y tengo otra que se llama Back, porque como este juego de memoria tiene dos lados, el lado opuesto pues simplemente será un fondo blanco. Tú puedes hacer lo que tú quieras y lo tengo a 1024 por 1024 cada uno, ¿vale? Esta es la aplicación que creé con ChatGPT, pero eso lo vemos después. Ahora, lo primero que hay que hacer es abrir Xcode. Si no tienes Xcode, te vas a Google, déjame cerrar aquí YouTube Studio y vas a buscar Xcode. Xcode, y aquí tienes la página oficial de Apple. Te descargas Xcode, que creo que es gratuito, un poco pesado, pero es gratuito y puedes probarlo inicialmente. Luego, cuando quieras publicar una aplicación, por supuesto, tendrás que pagar la anualidad de $100 o 100 euros, dependiendo de dónde te encuentres, pero por lo pronto creo que puedes hacer la prueba conmigo. Así que bueno, lo que tienes que hacer es abrir Xcode. Aquí tengo Xcode, esta es la pantalla principal de la aplicación y aquí vamos a crear un nuevo proyecto. Yo en este caso voy a hacer hoy una prueba para iOS, una aplicación. Es un juego, pero bueno, no voy a meterme en el formato de juego, sino de aplicación, porque me gusta hacerlo directamente como aplicación y ya, ¿ok? Y le damos a siguiente y le vamos a poner un nombre, vamos a llamarlo Memoria 1. O puedes ponerle el nombre que tú quieras. Y bueno, aquí tienes que rellenar lo que es el team. En este caso soy yo, el developer. Y bueno, no sé si cuando no tienes cuenta de developer tenés que rellenar esto, yo creo que no. Y luego aquí simplemente la interfaz en vez de storyboard, porque yo no lo voy a hacer utilizando el storyboard donde puedes arrastrar las cosas. Yo prefiero hacerlo directamente como código, es más fácil con ChatGPT, pero tú eres libre de hacer lo que tú quieras. ChatGPT igualmente te va a guiar en el proceso. Yo voy a seleccionar Swift UI, que es el lenguaje de Xcode para crear aplicaciones nativas para iOS, macOS, watchOS, etcétera, ¿no? Y ya con esto podemos darle a siguiente y se va a crear en donde tú quieras. Yo le voy a decir en el desktop, se crea la carpeta y aquí tenemos la aplicación inicialmente. Como puedes ver, aquí está Memoria 1, aquí Memoria 1, y voy a aprovechar para hacerle publicidad a mi aplicación. Si tú arrastras esta carpeta acá en mi aplicación que he creado gracias a ChatGPT y le cambias el colorín de manera random o un color específico o escogiendo una paleta de colores y luego le puedes poner un icono de lo que tú quieras. Aquí también puedes buscar por nombre, game, y tenemos un mando de videojuegos y le decimos Folderized y básicamente te va a cambiar el iconito de la carpeta y así mantienes todo más organizado. Vale, basta de publicidad, vamos a hacer directamente el juego. Volvemos a abrir Xcode, donde lo tengo, aquí, ¿vale? Esta es la aplicación por defecto que me ha creado Xcode, ¿vale? Aquí tienes en este lado izquierdo todos los elementos. Dentro de la carpeta principal tenemos dos archivos Swift. Uno que inicializa la app y le dice vete directamente al Content View. El Content View es, digamos que la pestaña principal de la aplicación y como puedes ver tiene un Hello World, un texto por defecto, siempre hace esto, y el Preview para que puedas verlo aquí. También puedes darle a Play escogiendo primero un formato, ya sea el iPhone 15, el iPhone SE, etcétera, etcétera, y le das Play acá y pues te abre el simulador, pero también puedes hacerlo a través de Preview. Yo voy a quitarle el Preview porque lo vamos a hacer en el simulador directamente. Ok, ya tenemos la aplicación inicial. Ahora te voy a mostrar lo que yo hago con ChatGPT para que tú puedas replicarlo. Tienes que hacer las preguntas concretas. Mira, te voy a mostrar lo que yo hice hace un rato. Vamos a abrir ChatGPT y aquí lo tienes. Mira lo que le pregunté. Vamos a hacer una aplicación en Xcode con Swift UI. Le especifiqué Swift UI porque puedo haberle dicho que era a través de un storyboard y él sabría exactamente lo que hay que hacer. Será un juego de puzzle. Aquí me equivoqué, pero me entendió perfectamente. Sin embargo, me equivoqué. Lo que quise decir era un juego de memoria, no un rompecabezas. Ya he creado el proyecto. Por defecto tiene dos archivos Swift. Uno es Super Puzzle App, que vendría siendo aquí el nombre de la aplicación, en este archivo. En este caso, como lo he llamado Memoria 1 App,
pues no diría esto sino memoria 1 app. Y le copié lo que ya tiene incluido el código, que es esto. Le di control C y se lo pegué en la pregunta, ¿no? Le puse aquí. Y luego le dije que el segundo se llama Content View, que ese sí es general, como lo pueden ver acá. Y tiene este código, ¿vale? Y luego le he explicado qué modificaciones debo hacer para poder crear el grid de 16 cuadritos, porque para hacer esta prueba, pues quise hacer un grid. Un grid es como una malla con 16 espacios, ¿no? Una especie de tabla de Excel, si lo quieres ver de esta forma. Y en cada huequito o espacio de esa tabla quiero colocar una imagen de la parte anterior de la tarjeta que se voltee cuando tú le des clic para revelar el otro lado. Es decir, para poder revelar la imagen que hay detrás, ¿no? Y así puedes escoger dos a la vez y verificar si son iguales, se quedan reveladas, y si no, pues se vuelven a voltear. Entonces yo le especifiqué todo eso aquí. ¿Qué modificaciones debo hacer para poder crear el grid de 16 cuadritos en total usando la imagen back, que es la imagen que les he mostrado, esta de la parte anterior, ¿ok? Como la parte anterior de cada carta cuadrada. Y por el otro lado, las imágenes que serían card 1, card 2, card 3, le he especificado los nombres para que sepa cómo se llaman, ¿no? Y que llega hasta 8, porque en total vamos a hacer 8 imágenes duplicadas, que en total son 16 cuadritos, ¿no? Y claro, tendríamos 8 imágenes con sus pares respectivos dentro de esas 16 del grid. Lo he escrito muy mal, pero ChatGPT me entendió perfectamente. Lo importante es que al abrir la escena, y la escena es el Content View, tengamos las 16 cartas boca abajo, es decir, la parte blanca con la imagen back, y cuando cliquemos dos, si son iguales, desaparezcan, y si son diferentes, vuelvan a voltearse para continuar el juego. Adicionalmente, me gustaría tener un temporizador de 1 minuto arriba centrado, y si el tiempo se acaba antes de revelar todas las cartas y sus pares, pues game over. Y al comenzar de nuevo, pues y a comenzar de nuevo, perdón. Y por el contrario, si consigues revelarlas todas, pues ganas el juego. ChatGPT, mira, me entendió perfecto y me dijo, además te explica todo con súper detalle y te dice, la primera pestaña, que es el inicializador, déjalo igual, no tiene cambios. Es decir, este de memoria 1 app se queda igual, ¿vale? Lo que hay que hacer son los cambios en el Content View. Y en el Content View te dice, reemplázalo por todo este código. Yo le di a copiar código, cogí todo el código inicial hasta el import y le di control V y pegué el nuevo código. Fíjate que él también tiene un preview acá y se va a inicializar, pero lo voy a eliminar, ¿vale? Y aquí tienes todo el código de la aplicación, lo que hemos pedido hasta ahora. Claro, por supuesto, tú puedes profundizar mucho más y hacer la aplicación más compleja, es la idea, pero ahorita solo te estoy haciendo un ejemplo para que veas qué tan fácil es. Y me hizo todo este código aquí, te inicializa lo que es la carta, te dice las variables de si está de boca arriba, falso, si es un match también falso, esto por defecto son booleanas, ok, un ID para cada carta. Luego tienes un array de las cartas, una variable para el temporizador de 60 segundos que se inicializa aquí cuando inicia el nuevo juego. Te muestra el shuffle de las cartas y las posiciona de manera random. Es decir, creó todo el código, y lo cool es que si tú haces esto una y otra vez, créeme, vas a terminar aprendiendo. Ya yo he aprendido un poco, empiezo a entender la lógica de Swift, de Xcode, a pesar de que no soy programador. Esa es la parte genial, que sí aprendes muchísimo. Y bueno, aquí tienes el Content View, que es la parte visual como tal, que inicia con el temporizador, que aquí tienes el tiempo remaining, son 60 segundos, y luego tienes la tipografía, padding, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo ahora, bueno, primero hay que añadir en Assets. Assets es donde van todas las imágenes de un juego. Aquí en Xcode tienes una carpeta que se llama Assets y aquí colocas todas las imágenes. Entonces yo busco esta carpeta y voy a coger todas las cartas más la parte anterior y las voy a pegar y ya está el back y el card 1 hasta el card 8. Listo, ya está el juego, ya está. Si yo ahora le doy play, básicamente me va a inicializar el simulador, aquí está. Y van a ver, ups, ya está atravesado, ok, se está iniciando. Aquí memoria 1 y si yo le doy, se está abriendo. Vamos a esperar unos segundos. Aquí tienes el temporizador 59 y tú dirás, Eugenio, pero no se ve nada. Claro, es porque en el fondo es blanco y las cartas son blancas, entonces no se ven. Vamos a cerrarlo un segundo, le damos pausa aquí, lo pausamos y yo obviamente me di cuenta de esto y le pregunté, oye, pero es que tras su respuesta le dije, bueno, lo pregunté en inglés, disculpa, pero puse que en el Game Scene podemos cambiar el fondo a negro porque me di cuenta que obviamente no había contraste.
Me dijo, claro que sí. Además me respondió en castellano, incluso preguntándole en inglés. Pero aquí se equivocó en algo y yo le dije, esto sí, pero lo que quiero es no un Z-Stack, que un Z-Stack es como un componente o un grupo donde se colocan cosas delante y detrás, son como layers o capas. Yo lo que quiero es cambiar a toda la escena el fondo de negro. Le hice esa pregunta y me dijo, ok, lo que entonces tienes que cambiar ahora sí es el inicializador, que es en este caso memoria 1 app, que es este archivo, y vamos a añadir este color black, ok. Simplemente copiamos todo esto hasta main, comando C, y se lo voy a pegar aquí hasta main y listo. Bueno, claro, aquí el nombre es diferente de la app, así que no, vamos a hacerlo desde la variable del body y hasta donde cierra la última corcheta. Variable del body, pegamos y así conservamos el memoria 1 app, que es el nombre de la aplicación y de el inicializador, ¿vale? Ahora si le doy play otra vez, se abre nuevamente esto y vas a ver que ya tenemos los cuadritos. Y si yo le doy clic, fíjate que él revela dos, y cuando consigues dos que son iguales, hasta ahora no sé dónde están, la verdad. Ok, aquí tienes un ejemplo, ya se revelan. Y si luego consigues hacer otro par, pues ya funciona el juego. ¿Qué pasa? Que ahora no se ve el temporizador porque el temporizador también es negro inicialmente. Entonces eso sí lo puedo modificar yo mismo. Paramos el juego, nos vamos a Content View, que es la ventana principal, y donde está el texto, aquí donde estamos viendo, este es el temporizador. Entonces podemos coger este otro texto, que es el del Game Over, que aparece cuando te equivocas y pierdes el juego. El foreground color es el color del fondo del texto, ¿vale? Entonces lo podemos copiar, comando C, y se lo pegamos aquí debajo a el texto del tiempo. Y en vez de rojo lo vamos a hacer white. Y ya está. Ahora sí le doy nuevamente play. A ver, yo esto porque ya lo entiendo, pero se lo pude haber preguntado a ChatGPT y igualmente hubiese llegado al mismo resultado. Y fíjate, ya tenemos el juego que inventamos hace un par de minutos. Sigue funcionando perfectamente. Por cierto, se fue aleatorio, mucha suerte. Pero bueno, básicamente tenemos un juego de memoria creado en un par de minutos gracias a ChatGPT. Dime cuándo pudieses haber hecho tú esto solo. Yo no podría, me hubiese demorado una eternidad. Y claro, eso es lo cool de esto, ¿no? Déjame mostrarles, vamos a terminar el juego. A ver, este va con este va con este y este con este y ganaste. Claro, está en inglés. Todo esto lo puedes modificar después y puedes volver a comenzar un nuevo juego. Aquí puedes cambiar a jugar de nuevo en castellano. Y también lo repetimos en la opción de cuando pierdes y cuando ganas. Aquí y aquí en vez de poner you won, ponemos ganaste. Y aquí perdiste. Y listo. ¿Te das cuenta lo sencillo que es crear un producto? Lo que es crear un producto con ChatGPT solamente haciendo las preguntas correctas. Yo podría profundizar este juego, hacer varios niveles donde hayan más cartas, donde hayan otro tipo de interacciones, interrupciones visuales, colocar ads para hacerlo viable o simplemente cobrar por este juego directamente cuando haga la subida del juego a la plataforma y cobrar $1 como he hecho o $2 como he hecho con mi aplicación para cambiar las carpetas. Esa aplicación utiliza el mismo proceso que les estoy enseñando ahorita. No sabía cómo hacerlo, nada, y poco a poco fui diseñando esta interfase, donde puedes escoger un icono, donde puedes cambiar el color o subir varias carpetas a la vez. Por cierto, si quieren comprar esta aplicación y me quieren ayudar, oye, para mí fantástico, estaría muy agradecido. Son bienvenidos a comprarla, solo vale $2, menos que un café. Y ves que con mucha facilidad puedes personalizar tu escritorio. Y yo he hecho ya muchísimas ventas de esta aplicación. Por supuesto, hay un trabajo posterior de tratar de conseguir que te publiciten tu aplicación, y para ello también puedes pedirle ayuda a ChatGPT de buscar fórmulas para hacerle marketing a tu aplicación. Así que sí, aprovechen esta posibilidad. Así que ya sabes, aprovecha el poder de la inteligencia artificial para crear productos ahora mientras es el momento. No esperes a que los cambios en el mercado laboral te dejen sin opciones. Puedes hacerlo en un fin de semana desde la comodidad de tu hogar. No tienes que renunciar a tu empleo actual, simplemente dedícale un par de horas como un hobby los fines de semana. En ese tiempo puedes desarrollar un producto, una página web, un servicio. Las posibilidades son infinitas con ChatGPT. Todo es muy sencillo, de verdad. Te invito a que lo intentes.
Espero que hayas disfrutado de este mini tutorial sobre la creación de un juego de memoria y si te ha gustado dale like a este vídeo para ayudarme a llegar a más personas, compártelo, déjame un comentario, cualquier aporte es valioso. Un abrazo y nos vemos hasta una futura edición. Hasta luego.